todo tu comportamiento se debe a que tienes trastorno de déficit de atención, hiperactividad y aparte estás dentro del rango autista. He pasado por varios shocks traumáticos. Uno de ellos fue la pérdida de mi novio, el que me apoyó para irme a Monterrey, que falleció en un accidente automovilístico. Entonces de ahí conocí por primera vez la depresión. Ahí fue que empecé a buscar apoyo mental, psiquiátrico, que descubrí que mi mente no funcionaba igual que los demás. Muy infeliz, yo creo que fueron los años más infelices de mi vida, que me replanteé, ¿qué estás haciendo con tu vida? Me quedé a, creo que un tetra, me faltaba un tirón de nada para terminar y ya tener el título de la licenciatura en administración, pero era muy infeliz. Yo dije, a ver, no. Bienvenidos a Daniel Carrizales Podcast. El día de hoy me acompaña una gran amiga. Ella es chef, se ha especializado en alta cocina, ha cocinado a nivel nacional e internacional. Pero su historia no comienza aquí. Su historia comienza cuando toma la decisión de trasladarse de una carrera para continuar sus sueños. Y esta es una pregunta que muchos jóvenes tienen. ¿Estoy en el camino correcto? ¿Estoy en el camino equivocado? ¿Cuándo me daré cuenta? Hoy vamos a hablar de disciplina, vamos a hablar de decisiones, vamos a hablar de cambios y para eso se encuentra conmigo la chef Naomi Gless. Bienvenida al podcast. Hola a todos. Bienvenida, Naomi. Quiero comenzar. Este podcast está dirigido a padres, a madres, a maestros, a estudiantes. Quiero comenzar comentando y que me platiques ¿cómo era Naomi en la educación primaria? De primero a sexto de primaria, ¿cómo eras tú en el kinder? ¿Cómo te relacionabas? ¿Quién era Naomi de niña? Naomi de niña era una persona muy hiperactiva. Mi mamá siempre fue de tenernos de una actividad en otra, por eso experimenté como muchas cosas. Creo que fue en primaria justo donde tuve mi primer acercamiento a que yo tenía TDAH, que era una persona neurodivergente. Y pues hace 20 años no había como tanto conocimiento ahorita o no era tan abierto, tan normalizado una niña con TDAH. Entonces creo que la herramienta que utilizó mi mamá en aquellos años era explotar mi hiperactividad. O sea, era ir a la primaria, luego ir que al ballet, que a oratoria, que a poesía, una clase tras otra, para agotar toda la energía. Y creo que fui una niña demasiado inquieta, pero a la vez como que se me dificultaba mucho relacionarme. Como que muy tímida, pero inquieta, que andaba en el borlote, pero a la vez muy guardada en muchas cosas. Entonces, desde ahí creo que fue como esta experiencia de no me puedo estar quieta, de tengo que hacer algo más. Yo a todo mundo le cuento que mi mamá de niña me exigía mucho. Mis castigos eran ponerme a leer el diccionario, literalmente. Sí. No era como que, te voy a quitar la tele o algo. No, ponte a leer el diccionario. Ahora le agradezco que tengo buena ortografía, que sí hay palabras que digo, tal palabra, no sé qué, y me amplió muchas cosas. Pero de niña era como que, chin, ya me castigaron, me toca leer. ¿Te gustaba la escuela? ¿No te gustaba? ¿En qué materias eras buena y en qué ellas batallabas? Era muy buena en idiomas, en cosas de español, de literatura, pésima en los números. O sea, los números y yo todo lo contrario a ti, no. Era como que 5 más 5, pues bueno, son 10 y luego las tablas, no, los números y yo no. Y ahora lo veo en lo que hago porque dicen, no, pues como chef no ves números. Claro que sí, tengo que ver formulación de panes, formulación de helados, que esto, que el otro, saludables. Y al final tengo mi acercamiento con los números, pero era pésima. Hasta la fecha yo creo que no somos uno mismo los números. ¿Te diagnosticaron algún momento con TDAH o solamente tú deduciste ya después? Platícame de esto. Fíjate que de niña le hicieron el comentario a mi mamá, porque ya ves que iban como las psicólogas y todo esto a las escuelas. Y mi mamá, te digo, me metió a muchas clases. Nunca tuve un diagnóstico certero por un profesional de niña.
Ya fue en mis 20 que yo ya estoy en Monterrey, que digo, bueno, a ver, por X o por Y situaciones de la vida tuve que acercarme al área de un psiquiatra y fue que de ahí empezó mi búsqueda de el déficit de atención e hiperactividad. Tuve que ir con una neuropsiquiatra, con diferentes especialidades para llegar a mi diagnóstico de, bueno, todo tu comportamiento se debe a que tienes trastorno de déficit de atención, hiperactividad y aparte estás dentro del rango autista. Cosa que yo ¿No lo sabías? no sabía, había vivido toda mi vida con ese tema. Yo pensé que eran normales muchas cosas que me sucedían o ciertas actitudes, pero eran que me encontraba dentro del espectro autista y pues el TDAH. ¿Cómo es estudiar con, o sea, pues no lo sabías, pero ahorita que ya sabes y que a lo mejor te has informado un poco más, ¿cómo viviste o cómo superaste el que el sistema educativo pues no estaba adaptado pues para ti? ¿Cómo fue que superaste pues algunas cosas que en primaria que para ti parecían normales, pero quizá te incomodaban o cómo te sentías? Fíjate que yo creo que ayudó mucho mi mamá, que me exigía mucho en mi educación, que me traía de que órale y órale y órale, macheteatelo, pero mentalmente es muy abrumador porque por más que quieras concentrarte, no puedes. Es como que, ay, la mosca, ay, el polvito que está cayendo, y no puedes. Hace poco empecé otra vez la licenciatura en nutrición como segunda carrera, bueno, segunda carrera y media, y también, o sea, me ponía delante de la computadora y ahí se me iban las horas, 3 horas en la computadora y nada. Tuve que volver al psiquiatra y decirle, oye, ¿sabes qué? Es que necesito concentrarme, estoy estudiando y no puedo. Ya tengo, pues, 2 licenciaturas, una media y una que terminé, y sufrí, académicamente, sufrí demasiado eh, y ahora dije, a ver, quiero ponerle mi atención. Entonces he visto con medicamento y sin medicamento un gran cambio al momento de aprender, en el aprendizaje, que te puedes concentrar, que cosas que para personas normales, neurotípicas, es muy fácil de que, bueno, me pongo a leer y esto y así, todos los procesos, a mi cabeza no funciona igual. De niña era muy difícil porque bueno, vea poesía, pero apréndete el poema. Sí, pero ¿cómo me aprendo el poema si ya leí el segundo párrafo y ya se me olvidó el primero? Era como que chinchero. No, pues no sé. Pues era repite y repite y repite y repite hasta que al fin la información se quedaba en la cabeza, pero igual no era retenida de la misma manera. ¿Cómo es la adolescencia, la juventud para ti? ¿En qué momento dices, quiero estudiar tal cosa? Probaste muchas cosas cuando eras niña, pero ¿en qué momento dices, me voy a dedicar a la licenciatura, voy a hacer administración de empresas? ¿Por qué? ¿De dónde nace o por qué lo Soy eliges? pésima en los números, yo tampoco sé por qué lo hice. Cuando estaba en secundaria justo, que empieza todo este camino de, ay, ¿qué vas a estudiar? Y cuando te vas a la prepa, bueno, Cebetis, que tienes que elegir especialidad, eh, yo dije, yo quiero ser chef y nutrióloga. Desde la secundaria yo lo tenía muy claro. Luego, los caminos de la vida me llevan a que entro al Cebetis y estudio administración. Mi papá es contador, entonces yo dije, bueno, pues administración. Me voy a administración, y pues en el Cebetis es toda la felicidad, jijiji, jajaja. Entonces yo me fui por ese camino. Me acuerdo que cuando yo les dije a mis papás, oigan, es que yo quiero estudiar gastronomía, me dijeron, no, te vas a morir de hambre, o sea, no, no va a pasar. Y yo, chin, pues bueno, tienen razón. Era una carrera que hace 10 años, pues en los restaurantes aquí, al menos en Victoria, eran cocineros, no eran como chef. Este, entonces opté por entrar aquí a la Politécnica a administración. Dije, bueno, pues estudio administración y en un futuro pues puedo poner mi propio negocio, ¿no? Pero no, fui muy infeliz. Yo creo que fueron los años más infelices de mi vida que me replanteé, ¿qué estás haciendo con tu vida? Me quedé creo que un tetra. Me faltaba una tirón de nada para terminar y ya tener el título de la licenciatura en administración. Pero era muy infeliz. Yo dije, a ver, no, yo no puedo estar o no veo mi vida
en una computadora y que esto y administre y números y tal. No, esto yo no quiero para mi vida. Para esto yo ya trabajaba como cocinera. Ya tenía 3 experiencias laborales aquí en la ciudad. Y dije, no, o sea, yo quiero mi vida en un restaurante, quiero cocinar, quiero hacer esto. Esto es para lo que soy. Vengo de una familia que mi abuelo es panadero, mi mamá estuvo mucho tiempo en la repostería, tuvo su pastelería y tal. Yo dije, eso es lo que yo quiero. Yo no quiero estar atrás de un escritorio. Y así fue. Dices que estás a punto de terminar la carrera. No sé si sean 8, 7, no importa el número, pero te faltaba un paso para terminar la Sí. carrera. ¿En qué momento te, tú decides en ese momento? No, no me voy para acá, pero ¿en qué momento tú empiezas a sentir esa infelicidad, ese no estar a gusto estudiando eso? ¿En qué momento te pasa por la cabeza qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿fue ya hasta el final? ¿Fue en medio? ¿Qué fue lo que te hizo decir, bye, me falta un escalón, pero adiós, goodbye? Yo creo que fue también mucho las personas con las que me rodeé. Eh, Creo que sufrí un poco, mucho bullying en la licenciatura, porque yo me acuerdo que vendía, ni siquiera tengo ahorita presente el nombre, el apodo que me ponían, porque yo vendía muffins, vendía cupcakes. Entonces, no me acuerdo el apodo que me decían, pero se burlaban mucho de mí, entonces sufría mucho en esa escuela, mucho bullying, este, y eso aunado a mi déficit de atención hacía que yo fuera a la escuela a nada. O sea, ahí pasaba las materias y ya está, y jugaba básquet en ese entonces mi refugio era el deporte, y me la pasaba. Yo creo que los profesores me veían más en las canchas que en las clases, y llegó un punto en el que dije, ya, no más, soy infeliz. Y me acuerdo que llegué un miércoles con mis papás de, oigan, ¿saben qué? Yo no quiero esto para mi vida, pues voy a seguir estudiando, pero me voy a salir de la casa. El sábado me voy, ya tengo donde vivir, ya tengo un trabajo, tenía una semana de haber cumplido los 18. Fue el 14 de septiembre. Eh, ya tengo donde vivir, había conseguido un cuarto en el centro de aquí de la ciudad por 500 pesos al mes. Ya trabajaba en un restaurante, seguí como que en la universidad y dije, es que yo me quiero ir, yo no quiero vivir aquí, yo quiero estudiar gastronomía, pero no lo quiero estudiar aquí porque quiero más y aquí no lo voy a lograr. Pero si yo me quiero ir a vivir a otra ciudad, yo tengo que saber qué es vivir lejos de mi casa. O sea, no puedo seguir aquí. Yo tengo que experimentar el vivir fuera de casa de mis papás, pero aquí en la ciudad, para ahora sí irme. Y así fue. Seguí trabajando y estudiando en aquella escuela de administración hasta que llegó un punto en el que ya tenía mis ahorros. Mi novio y su familia de aquel entonces, que los amo, fueron los primeros, uno de mis buenos amigos, que les dije, oigan, yo me quiero ir a Monterrey. Y ellos fue como que sí, nosotros te ayudamos. Ellos me llevaron a hacer los exámenes de admisión. Tenía varias escuelas ahí en mente, todas escuelas privadas. Dinero, pues, not found. Entonces trabajé. Y así, de la nada un día llegué con mis papás, oigan, el siguiente mes me voy a vivir a Monterrey. Ya me Wow. inscribí, ya pasé, ya quedé. Empiezo el semestre en agosto, creo que era. Y así fue, como un junio de hace 11 años, me fui. Este año cumplo 11 años allá. ¿Cómo planificas? O sea, ahorita lo platicas, pero yo te veo eh, sentada, a lo mejor no diciéndole a nadie, escribiendo qué vas a hacer, cómo es la mente de Naomi al momento de, antes de tomar una decisión. Ahorita ya no los estás platicando así en resumen, pero ¿cómo llegas con tu mamá, con tu papá y le dices, ya me voy, ya tengo todo listo, ya tengo dónde vivir, ya tengo todo? Platícanos ese proceso, cómo planeas tú las cosas, al momento de llegar a una decisión, más adelante vamos a platicar en el tema del deporte, pero ¿cómo planeas tú las cosas, tus decisiones, todo lo que haces, Naomi? Creo que no son planeados. Creo que ahí entra mucho el TDAH y esta impulsividad de sí, vámonos. Y lo hago.
Y creo que eso es parte de lo que soy, mis impulsos. De, de vámonos, como gordo en tobogán. Sí se puede. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a poder. No, detrás de esto no hay un plan. Yo ni siquiera, cuando yo llegué a Monterrey, yo no tenía más que un amigo allá, no tenía conocidos, no tenía familia, no tenía un trabajo allá. Yo fui en búsqueda empecé a trabajar como mesera. Me pagaban 600 pesos a la semana, una cosa así. Este, y trabájale, yo nada más me fui con la inscripción y un mes de la colegiatura pagada y a trabajar, a buscarle y ahí vemos cómo se hace. Y así fue. Toda la carrera estudié y trabajé para poder cumplir mi sueño y lo que yo quería. Cuando la loca de yo digo, yo me quiero ir a un restaurante con estrellas Michelin, Europa también. Fue de, oigan, el siguiente semestre me voy a Europa. Y ya, trabaja, se pone esta semillita en mí y vamos. Cuéntanos de tu viaje a Europa. Desconozco muchas cosas. Quiero que me platiques ese nuevo cambio. O sea, ya hicimos el brincolín de a la licenciatura en administración de empresas. De ahí brincas a Monterrey a estudiar chef. Te gradúas de chef. Ya nos platicaste que trabajar, ahorrar, emprender, vender y luego me voy a Michelin. O sea, me voy a Europa a buscar este sueño de tener estrellas Michelin. ¿Dónde te nació esa idea? ¿Dónde lo viste? ¿Un TikTok? ¿Cómo fue eso? Bueno, allá hace 10 años no había TikTok, pero pues siempre familiarizada con estas películas que salían, me metí mucho a la gastronomía, me ayudó mucho el chef de aquí de un restaurante en el que estuve aquí. Creo que él fue el que me impulsó, el chef Edu. Me decía, claro, tienes un talentazo, cocinas súper rico, eres buenísima en los postres. Y él siempre me alentó a ir más allá. Llego a mi escuela en Monterrey de gastronomía y también tuve un chef francés que acaba de fallecer, el chef Jean-René Letrain, y él había cocinado para George Bush, para presidentes de México, había viajado por todo el mundo, entonces él también me apoyó y creyó mucho en mí. Era de los que yo me iba con él, me explicaba y fue de, tú tienes para más, tú te puedes ir. Fue de los primeros que sembró esa semillita de vete, busca más allá. Y así fue. Todo se acomodó. Yo dije, va, me quiero ir. Había una persona encargada de las relaciones internacionales en la escuela con otros países. Justo me ofrecen una beca. eh, y pues a base de trabajar, de ahorrar. Me acuerdo que vendía cupcakes afuera de un Walmart allá en, en Monterrey. Ahora voy y digo, ay, yo vendía quequitos aquí. Este, y me fui. Simplemente fue de que sí, sí, sí. Y creo que cuando es para ti y luchas por algo, Dios acomoda al final todo tu camino para que llegues ahí. Yo compré vuelos, ya había trabajado como chef privada para una familia que hasta la fecha quiero muchísimo. Y ellos fueron, yo nunca había tomado un vuelo internacional, menos al otro lado del mundo, casi, casi. Ve, a ver, Naomi, vas a llegar al aeropuerto y así, así, de aquí te vas a ir acá, todo. Y todo se fue acomodando. Y así me fui, llegué a Francia, luego llegué a España. En España, fíjate que tengo como recuerdos borrados. No me acuerdo el camino del aeropuerto al pueblito en el que iba a vivir en España. No sé cómo llegué. El pueblito en el que yo vivía hablaba mucho catalán. Me acuerdo que estaba perdida. La primera noche me recibió una latina que ahorita creo que era de Costa Rica. Yo no traía efectivo, yo estaba buscando ahí para retirar un hotel para pasar la noche porque había llegado tarde. Perdí un vuelo de, de París a Barcelona y llegué tarde, no había el restaurante quien me recibiera. Y yo así con confianzuda, Naomi, como siempre, ella me ve en el cajero y yo, oye, un hotel donde me pueda quedar, necesito tener donde pasar la noche, voy a trabajar aquí con Karma Ruscalleda, pero ahorita ya no hay quien me reciba. ¡Wow! ¿De dónde eres? No, pues de México, que no sé qué. Y me recibió en su casa.
vente, te invito a pasar la noche en mi casa. Justamente tengo unos amigos de Venezuela y vamos a cenar hoy. Voy a hacer, no me acuerdo, pero eran arepas y otro platillo venezolano, como parecido al caldo de res de nosotros. Vamos a cenar en mi casa, vente, te quedas aquí y mañana te traigo para que te reciban en el restaurante. Y así fue. Mi primer noche en Barcelona la pasé con personas desconocidas, que al final sigo teniendo contacto con ellos. Y llegué, y ahí estuve, y fue mucho aprendizaje. A uno de los chefs que tuve allá le dije, es que esto es perfección. Y fue como que no. El camino a la perfección es como el sol, que tú lo ves y caminas hacia él, y cuando tú sientes que está cerca, se va alejando, alejando y alejando. Y tú tienes que seguir caminando en búsqueda de la perfección. Y creo que me quedo mucho con eso, que no es la búsqueda de la perfección, sino es la búsqueda de tu paz mental y de hasta dónde quieres llegar, porque puedes seguir caminando y caminando, pero mientras no te rindas, puedes lograr todo. Hablando de la perfección, Naomi, ¿qué es trabajar en la cocina de alto nivel? ¿Qué significa para ti eso? Uf, perfección. Es mucha exigencia. Me acuerdo que había una chef mexicana que no tenía como mucha fe en mí porque era muy distraída, se me dificultaba retener cosas, entonces era difícil para mí. Me acuerdo que me tocaba hacer un postre que se llama Meli Mató, que era un cubo de una gelatina de miel con queso mató, que es similar al queso fresco de aquí. Y era un cuadrado perfecto. Tú ves los postres o comida de un restaurante de ese nivel y todo es perfección y belleza y tal, ¿no? Entonces, batallé mucho. Batallé para poder encontrar ese punto entre mi cabeza loca y andante y lo que me exigía trabajar ahí. Porque son niveles de exigencia que sí es muy padre, pero aprendes muchas cosas, pero a la vez todo tiene que salir perfecto porque la gente viaja para comer ahí. Me acuerdo que había lista de espera de meses y pues es la mejor chef femenina a nivel mundial varias veces. eh, y era, no manches, estoy trabajando para esta persona, todo tiene que salir bien, no puede haber errores. Y sí fue un reto mental. Me acuerdo que hubo una noche, yo tenía poquito en el restaurante, que le hablé llorando a mi papá de, oye, ¿sabes qué? Es que ya no puedo. No puedo, no voy a poder, ya me quiero regresar. Y mi papá fue de que, bueno, te puedes regresar mañana, pero te vas a arrepentir toda tu vida de haberte regresado. Y yo, sí, tienes razón. Entonces fui buscando como que esa resiliencia para poder estar lejos de mi país en un nivel muy exigente, pero era lo que yo quería. Entonces yo creo que como lo quería tanto, me lo propuse de, tienes que poder, tienes que poder. Si ellos no creen en ti, tienes que demostrarle que sí. Y así fue. ¿Dónde es más difícil ser chef mexicana? ¿En tu país o fuera de tu país, Naomi? Eh, Creo que fuera, porque compites con el restaurante, había gente de todos los países, o sea, había rusos, peruanos, había más mexicanos, había unos coreanos, entonces tienes competencia de todo el mundo. Yo me acuerdo que los coreanos, wow, o sea, me encantaba su nivel de disciplina y perfección y cómo podían ellos concentrarse y hacer las cosas, entonces estás compitiendo con personas de otros países para tener un lugar en esa cocina. Aquí en nuestro país creo que la alta cocina a veces es muy infravalorada. Este, He tenido varias experiencias trabajando y teniendo negocios en Monterrey y a veces la gente, y creo que me incluyo, no valoramos la buena comida, no valoramos el trabajo que es tener una comida de calidad, porque muchas veces, ay no, prefiero ir a comer a un lugar barato, pero pues no, ir a comer a un buen lugar te cuesta porque obviamente las personas que te están cocinando tienen un valor.
un valor su conocimiento en cuanto a la preparación, los ingredientes y todo eso, creo que aquí es más fácil, pero las personas no lo valoran y fuera es difícil por la misma competencia de todos lados. El trabajo que yo hacía, otra persona de otro país la pudo haber hecho muchísimo mejor, simplemente por el grado de exigencia que te piden. Sin duda alguna creo que has cometido algunos errores al momento de cocinar y eso es parte de la vida. ¿Cómo le haces tú, Naomi, para superar esos errores? Platícame qué pasa por tu mente, tu ejecución y cómo darle la vuelta a la página, como comúnmente decimos, al momento de cometer un error en alta cocina o en cualquier ámbito de tu vida. Fíjate que esto me trae a la mente un recuerdo justo con mi mamá. Yo todavía estaba aquí, te digo que hacía pasteles y estaban de moda los cupcakes gigantes. Entonces yo lo estaba decorando y no me salía. Y eran las 1000 de la noche y aventé todo de ya no voy a hacer nada, ya no quiero nada, le voy a decir a quien me lo pidió que no, sorry, que se compre otro pastel, no puedo. Y mi mamá, ¿de qué te pasa? No, tú ya tienes un compromiso, le dijiste que sí podías y sí puedes hacerlo. Entonces, cuando embetunas un pastel, ya ves que si te queda mal, pues lo alisas y lo vuelves a comenzar. Me alisó todo el borde del cupcake gigante. A ver, y se puso conmigo. Sí puedes. Hazlo así y así. Y creo que eso me lo llevo a mi vida en varios aspectos de, ok, ya cometí un error, pero ¿cómo puedo mejorar? Relájate, cálmate. ¿Tiene solución? Sí, ok. ¿No tiene solución? Bueno, entonces ¿para qué me preocupo? Pues ya está. Entonces es como volverlo a intentar. Muchas veces creo que me he equivocado en mi toma de decisiones y viene como esta reflexión de decir, bueno, ¿qué puedo hacer para remediarlo? En el caso, lo vuelvo a hornear, lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a intentar, pero de una manera diferente, desde cero, o puedo arreglarlo. O tiene solución y en base a esto lo arreglamos y ya está. No se pierde. Creo que es más que nada eso. Te stalkeé un poquito ahí en tus videos que hacías. Ahorita sé que estás muy ocupada y no tienes tanto ese enfoque de grabar, etcétera. Pero vi ahí que hablabas algo en el tema de los ingredientes. De que los ingredientes tú procurabas que fueran ingredientes lo más naturales posible, sino tú elaborarlos. Y recuerdo hace unos días que tuvimos la oportunidad de visitarte ahí en tu casa y te agradecemos que preparaste una lasaña riquísima y que mi esposa te decía, ¿vas a hacer tú las láminas de la lasaña, pasta? de la pasta desde cero? Dices, sí, me gusta hacerlo. Pero luego estuve viendo tus videos y no solamente te gusta hacerlo, tiene un porqué, tiene un fundamento. Cuéntanos de ese fundamento, ¿por qué hacer las cosas desde cero y que tú las hagas? Fíjate que viene igual, creo que tiene mucho que ver mi formación. Mi formación en la cocina empezó con, yo le digo a mi mamá Tere, que ellos me cuidaban de niña. Eh, Ella y su esposo me enseñaron a cocinar. Lo primero que yo cociné fue a los 7, 8 años, arroz blanco y albóndigas. Entonces, de ahí partí de eso y me acercaba mucho a mi bisabuela, que ella cocinaba todo desde cero. Yo vi con ella cómo pues mataban a los puerquitos para hacer los chicharrón, que las tripitas, que esto, que la gallina. Entonces todo muy natural y creo que esa es la raíz de mi filosofía culinaria. Más aunado mi estadía en Europa, allá el valor que le dan a los ingredientes de proximidad, cómo al final del día tu cuerpo se nutre de lo que tú le estás dando, qué calidad de comida le estás metiendo al cuerpo, qué tan procesados. Vivimos una realidad que toda la comida es ultraprocesada, todo está lleno de químicos y pues esa es nuestra medicina.
qué mejor manera de cocinar que lo más natural posible. Si voy a hacer una lasaña, como el caso, me encanta la pasta fresca y eso igual lo aprendí en Europa, la pasta fresca desde cero. La harina con los huevos y amásalo y con la maquinita y haz la lasaña. Los ingredientes sienten, la comida sienta. A veces me ves como loca hablándole a mis pasteles desde el horno. ¡Ay, qué bonito! Inflate más, así vas muy bien. Porque es el amor que uno le da a la comida y porque eso me va a nutrir. Eso es lo que yo le estoy aportando a mi cuerpo. Y buscar ingredientes de calidad creo que nos diferencia. Por ejemplo, actualmente tengo una pastelería solamente bajo pedido y quienes me compran pasteles saben que no son baratos, pero saben que mi pastel lo acabo de hornear exclusivamente para ti y va a ser único. Hay personas, tengo un cliente desde hace como 6 años que me piden un pastel de mazapán. Cada año mi pastel de mazapán es diferente. Y me dicen, ya Naomi, es que sí saben deliciosos, pero quiero este pastel de mazapán. Y yo, sorry, no puedo. Todo lo que hago en cuestión de mis pasteles, de mis postres, de mi comida, es único, es lo que tengo. Me gusta mucho improvisar y creo que también esta locura, a veces abro el refri y digo, a ver, ¿qué tengo? Como la pasta que les hice ese día también horneada. Eh, Imagino, veo, ok, tengo zanahoria, tengo queso, tengo esto, y puedo sentir los sabores y puedo imaginarlos y digo, ok, va, sí funciona. Y ya, empiezo y cocino y queda. ¿Cómo trasladas toda esa experiencia que nos acabas de platicar a la vida, a lo común, al diario vivir? ¿Cómo trasladas la cocina a un vivir de Naomi, un año, por ejemplo, un mes, un plan? ¿Cómo trasladas todo este conocimiento a la vida? Creo que es de la felicidad misma. Mientras eres feliz haciendo lo que haces, creo que se nota. Soy muy feliz cocinando. Entonces, soy muy feliz en mi día a día. No hay día que yo no cocine y el día que no cocino siento raro. Me dicen, ¿a poco vas a cocinar todo eso nada más para ti sola? Pero si nada más eres tú, ¿no te da hueva cocinar para uno? No, me encanta comer bien. Soy mi comensal más importante. Claro que me voy a cocinar con amor. Así como cocino con amor para mí solita, cocino con amor para quienes eh, me toque cocinar, ¿no? Entonces creo que de ahí se deriva. Encontré en mi vida lo que me hacía feliz y no lo suelto y no lo voy a soltar porque me llena mi corazoncito de gozo, de alegría y de mucha paz, de saber que si el día de mañana, Dios no lo quiera, me pasa algo, hasta el último día de mi vida hice lo que me hacía feliz. O sea, yo no imagino mi vida de otra manera, sino cocinando. Siempre cocinando y haciendo felices a otras personas con mi comida. ¿En qué momento, Naomi, llega el deporte a tu vida? Te conocí gracias a mi esposa, pero te conocí en este contexto del deporte. Cuéntame en qué momento se unió la cocina con el deporte, estuvo separado, cómo fue esa nueva idea loca, como tú le dices, del deporte. Fíjate que hice deporte antes, el básquet, iba a atletismo, a natación aquí, como parte de las actividades que mi mamá me ponía. Siempre estuve muy activa y siempre me fui mucho por el arte. Que si cantaba, que si el baile, que el ballet, que esto y que el otro. Era la ajonjolí de todos los moles, me decían. Y ahora llega el triatlón de una manera loca. Yo corría y hacía carreras de ultra. Mi distancia mayor fue de más de 100 kilómetros. Este, en una carrera previo a un medio maratón me rompí el pie. Tuve una ruptura de ligamentos y luxación del tobillo. Y eso me incapacitó 4 meses. 4 meses parada, sin nada de nada, solamente en mi cama porque estuvo grave la lesión. Después de ahí caigo en una pequeña gran depresión hasta que una muy buena amiga me sacude y me dice, a ver, reacciona, esto no eres tú, tienes que salir. La Naomi que yo conozco es muy activa, hace deporte, y dije, voy a hacer un Ironman. Así.
en los impulsos de, el otro año voy a hacer un Ironman. Te estoy hablando que yo me rompí el pie como en marzo. Mi traumatólogo nada más me permitía nadar y dije, pues bueno, ya estoy nadando. No sabía andar en bici, o sea, sabía andar en bici lo básico. Y correr, pues ya soy corredora. Y ya, dije, vamos a hacerlo. E hice el primer Ironman el año pasado. Lo terminamos, que era lo importante, era la experiencia. Estaba muy nerviosa, le sufrí porque no sabía a lo que me enfrentaba. Jamás en la vida he hecho un triatlón corto. Los triatlones que he hecho han sido de distancias largas. Este año que nos acompañaron al Ironman Monterrey, lo disfruté. Mi reto era, vas a ser feliz de inicio a fin, y así fue. Tuve más tiempo de preparación, ya conocía la carrera, y combinado también con pues mi trabajo que me permite entrenar y hacer todo lo que hago. Si no, imagínate, con todo lo que como, yo creo que ya estaría rodando. Decisiones, Naomi. Hay muchos jóvenes que se hacen la pregunta, tengo que decir, no, me voy a lo que realmente me gusta. Vas en la bicicleta, vas corriendo y tu mente dice, no, ya párate. ¿Y en qué momento sabes cuándo es una mente positiva, cuándo es una mente negativa, cuándo es cansancio, cuándo es depresión, cuándo son impulsos? ¿Cómo has aprendido a reconocer esas voces internas que te dicen, hoy sí, hoy no, hoy aviéntate, hoy toma tal decisión? ¿Cuándo las aprendiste? ¿Cómo lees esas decisiones, Naomi? Creo que a lo largo de mi vida he pasado por varios shocks traumáticos. Uno de ellos fue la pérdida de mi novio, el que me apoyó para irme a Monterrey, que falleció en un accidente automovilístico. Entonces de ahí conocí por primera vez la depresión. Aunado a estar en una ciudad sola, lejos de mi familia y sin la persona que más me apoyó. Entonces, ahí fue que empecé a buscar apoyo mental, psiquiátrico, que descubrí que mi mente no funcionaba igual que los demás. He sido muy responsable de mis acciones, de mis errores, y creo que la mente es algo muy débil, pero a la vez muy poderoso. He tenido varios episodios de depresión, múltiples intentos de suicidio, que me han llevado a estar en el fondo del abismo, del hoyo horrible, de decir, ya no quiero vivir. He tenido, gracias a Dios, una red de apoyo muy hermosa que me han logrado mantener y sostener para que yo pueda seguir aquí. Tengo una de mis mejores amigas que en mi último intento de suicidio yo iba a salir a correr y yo iba muy decidida de, oye, ¿sabes qué? Eran ya como las 11 de la noche y me dice, ¿a dónde vas? Y yo, voy a ir a aventarme del atirantado. Y ella fue de, ¿qué está pasando? Y me paró en seco, y creo que Dios intervino de una manera poderosa para que ella me parara y me cambiara el chip de, a ver, no estás sola, ¿qué estás haciendo con tu vida? Esto y esto y esto, vas bien. Y a lo largo de los años he podido identificar cuando mi mente me está traicionando y cuando mi mente sí puede. Por eso digo, el Ironman pasado fue mucho esta parte mental que te autosabotea, que dice, no, es que ya no puedes. Yo en la natación del año pasado me quería salir, iba llorando, se me salían las lágrimas. Estaba en un, ¿cómo se dice cuando te da mucho frío? Se me fue la palabra. ¿Escalofríos? No, hipotermia, porque el agua estaba a 13 grados. Y mis amigos que fueron a echarme porras el año pasado, vamos, vamos, tú puedes y esto. Y yo, no, ya no puedo, ya me quiero salir. Claro que sí puedes. Y me acuerdo que ya en los últimos kilómetros de la bici, me bajé de la bici, le caminé y dije, Dios, ¿qué estoy haciendo aquí?
Y ya solita mi mente fue de, a ver, ya hiciste lo más difícil, termina, ya. Este año trabajé mucho con mi mente en el sentido de hablarme bien, de, a ver, eres tú, ¿por qué te hablas tan feo? ¿Por qué te juzgas? Claro que puedes, claro que vas a sufrir, pero ¿hasta dónde llegan tus límites? Ya lo hiciste una vez, desde tu ignorancia en toda la competencia. Entonces, esta vez que ya tienes una experiencia, claro que puedes. Y desde el minuto uno fue de, venga, tú puedes. Y vas nadando y vas en la bici. Y claro que llega un momento en el que dices, ya estoy muy cansada, ya no puedo, pero llega esta parte donde tu voz interna te dice, a ver, para eso entrenaste, tú puedes. No estarías aquí si no fueras capaz de hacer las cosas. Y creo que esa vocecita interna es la que me ha mantenido de no estarías donde estás si no fueras capaz de poder hacerlo. Y hay una frase que he visto que dice algo así como, Dios no te pone los sueños nada más porque sí, los sueños te los pone porque tú vas a ser capaz de lograrlos, ¿no? Y creo que sí es cuando aprendes a manejar tu mente, eres capaz de hacer todo. De luchar con el dolor de los músculos, de luchar con la fatiga y de solamente seguir, de decir, vamos a poder. Naomi, no te conozco mucho, pero me gustaría, si gustas comentarme, ¿te enojas contigo? ¿Alguna vez te has sentido molesta con alguna decisión, con algo que hiciste o con algo que no hiciste? ¿Cómo es esa Naomi enojada? Todos nos enojamos con algo de la vida que pasa, pero ¿cómo es Naomi a nivel de exigencia personal? Soy demasiado exigente conmigo misma y sí me enojo mucho conmigo misma. Y es algo en lo que he trabajado, que te digo, de hablarme bien a mí misma, porque antes sí me enojaba tanto por mis decisiones que decía, ay, es que ¿por qué no lo hiciste de tal manera? Y me hablaba muy mal, muy despectivamente. Y creo que he podido controlarlo de manera de decir, a ver, relájate, ¿por qué te enojas? Y ahorita, actualmente, creo que ya soy un poco más relajada con lo que me exijo y con cómo me hablo a mí misma, cómo tomo las cosas. Por ejemplo, cuando perdí el vuelo de Francia a Barcelona, me enojé tanto que dije, ay no, es que eres una tonta. Ni siquiera tienes suficiente dinero y ya perdiste un vuelo y tienes que llegar a comprar otro vuelo. Sí. Y yo iba enojada. Y ahora que lo veo en retrospectiva digo, a ver, por algo te tuviste que quedar dormida, algo quizá te iba a pasar en el camino que no tenías por qué tomar el tren tan temprano, no sé. Entonces creo que ya lo veo así, es como, por algo pasan las cosas, ¿para qué me complico la existencia? Ahorita ya es muy, muy raro que algo me enoje, o sea, tengo como esa paciencia está bien, no pasa nada. Ya, sí, que se preocupe la Naomi del futuro. Ya, ya como más normalizado. Ya hasta que llegue un punto en el que ya me colmó la paciencia, ahora sí me enojo y explota y arde Troya. Pero tiene que ser algo como que muy pesado. Ya ahorita mi normalidad es como que fluya. Ya, no pasa nada. Ya. Vamos con unas preguntas, eh, son muy directas, concretas. Si tú quieres explicarlas un poco más para que la audiencia, no son respuestas generales, son particulares y que le puede servir a muchos de los que nos están viendo. Naomi, ¿dejar una carrera es fracasar? No. Al contrario, creo que fracasarías si estás en algo que no te hace feliz. Creo que dejar una carrera así, ya sea a 2 días de graduarte, si no te hace feliz, va a ser la mejor decisión de tu vida, porque solamente vamos a tener una vida. ¿Por qué desperdiciarla siendo infelices con algo que no nos llena el corazón? Yo no lo veo y creo que nunca lo vi como un fracaso. Y muchas personas me decían, no vas a poder. ¿A qué te vas a Monterrey? No puedes. No, claro que sí.
Claro que sí, cuando quieres algo, luchas por ello, aunque todas las voces te digan que no. Oye, pero es que esa escuela es muy cara. Ajá, y luego voy a poder, voy a trabajar, yo lo quiero. Y cuando le pones ímpetu, dejar una carrera va a ser la gloria. Talento y esfuerzo, 100%. ¿Cuánto es tuyo talento y cuánto fue esfuerzo hablando en el tema de ser chef? Creo que van a la par, porque hay muchas personas con talento que a lo largo de mi trayecto en la gastronomía he conocido, pero no se esfuerzan. Creo que tienes que tener hambre de crecer, de diferenciarte. Creo que el tener talento no sirve de nada si no te esfuerzas y no das el 1000%. Porque puedes tener talento, sí, pero hay mucha competencia. Hay muchos que van a hacer el trabajo mejor que tú. ¿Qué te diferencia? Creo que en mi caso particular me diferenció esta manera tan espontánea o este impulso de hacer las cosas de manera diferente de, pero se hace así. No, pero yo lo quiero hacer así. Y me salió. Entonces creo que van de la mano los dos. ¿Se puede vivir de lo que amas, Naomi, o sigue siendo muy poco probable y solamente algunos dicen tuviste suerte? No, creo que la suerte, no digo que no sea algo que no existe, pero creo que es mucho trabajo. Sí se puede vivir de lo que amas, porque, insisto, solo tenemos una oportunidad. No es como que, voy a ser eterno para hacer las 1000 cosas que quiero hacer. O, en otra vida hago otra cosa. No, solo hay una oportunidad para hacer lo que amamos y si le echas ganas, claro que se puede vivir y de la mejor manera. Y no es como que te vayas a morir de hambre. Claro que te va a tocar picar piedra y trabajar y esforzarte, pero te va a tocar ser feliz. Hacer lo que amas, la verdad es que es un privilegio, porque estás tranquilo contigo mismo de que estás haciendo lo que realmente viniste a hacer en este mundo. ¿Qué les dices a los padres de familia que justificadamente puede ser batallan para creer en los sueños de sus hijos? Ya no de los maestros, aunque nos ven muchos maestros, muchos maestros tienen hijos y a veces es más probable que crea un maestro en un alumno que el mismo padre. Y te digo, no juzgo porque pues el contexto, la familia, las experiencias de los padres a veces nos hacen limitar para creer en nuestros propios hijos. ¿Qué les dirías, Naomi? Mira, no soy madre de familia, pero en mi experiencia, creo que los papás son las personas más importantes para nosotros como hijos. Y a veces entiendo que hay limitaciones, sobre todo en el caso económico, porque a veces estudiar fuera o estudiar ciertas carreras, aunque sea en la misma ciudad, no es nada barato. Y a veces los mismos papás limitan de que, oye, pero esa escuela está muy cara y luego si no te gusta, pues bueno, él habrá tomado la decisión, pero el apoyarlos siempre va a ser como el mejor camino. Mis papás, por ejemplo, tienen de experiencia que yo no fui feliz con la decisión que ellos hasta cierto punto me impusieron de estudiar una licenciatura que no fuera gastronomía. Y con mis hermanos fue como lo que ustedes quieran. Y sí, mi hermano estudió música y le va muy bien. Como músico estudió la licenciatura en música. Mi hermana estudia ahorita en la normal para ser maestra justamente. Y fue como que es lo que a ellos los hace felices. Y sí, creo que apoyarlos es parte fundamental, aunque los sueños se escuchen muy descabellados o, es que de músico, ya hay muchos músicos. No, pero si hay talento, creo yo que deberían de ser las primeras personas en creer y en decirle, no sé cómo lo vamos a hacer, pero lo vas a hacer. ¿Eso quieres? Sí. ¿Va a estar difícil? Sí. ¿Vas a tener que trabajar más? Pues sí, pero lo vamos a hacer. ¿Y sí? Naomi, muchísimas gracias. He aprendido muchísimo de ti, de tu experiencia, de compartirnos. Gracias por abrirte.
Te conocemos y platicamos antes de cámaras, es el primer podcast que hago. Hay muchas personas que quizá no conocían muchos aspectos de tu vida y abrirte a las cámaras es de valientes. Y quiero terminar con la pregunta que les hago a todos los que tengo el honor de entrevistar. Naomi, para ti, ¿qué es la grandeza? ¿Una persona es grande? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué es ser grande para ti? Creo que es una pregunta difícil, en el sentido de que grandeza no lo veo como alguien que todo el mundo conozca, sino una pregunta interior y, y creo que es lo que dejas en los demás, lo que irradias. Creo que la grandeza va de eso. Cuando irradias paz, cuando irradias felicidad y lo que tú eres, creo que eso es ser grande. Lo que compartes, cómo se quedan los demás con tu presencia. Creo que eso es. Muchas gracias, Naomi, por tu definición. Para mí y para muchos que nos están viendo, tú eres grande, Naomi. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Es la primera vez que estoy en un podcast y cuento parte de mi historia, entonces estoy nerviosa. Muchísimas gracias, Naomi. Muchas gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon. Los esperamos en el próximo episodio de Daniel Carrizales Podcast. Muchísimas gracias.